Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a editar nuestro pincel en PromotionNG. Para editar nuestro pincel, lo que tenemos que hacer no es dirigirnos a este menú de Brush. Las dos primeras opciones en las que nos vamos a fijar es en Restore, que como dice su nombre, es por si modificamos nuestro pincel, y con el atajo de teclado, por ejemplo, de Shift y la tecla B, lo podemos regresar a su estado normal. Y después en Handle configuramos la posición del cursor del pincel. Ahora mismo está en el centro de mi pincel, pero por ejemplo puedo decir una personalizada de Set Custom Position, hago clic y arrastro en el punto en el que quiero que ahora mi cursor maneje este pincel. El siguiente grupo que vamos a ver corresponde a transformaciones básicas, que es Resize, Skew, Rotate and Mirror. Con Resize, que su atajo de teclado es Shift más Z, podremos escalar el tamaño de nuestro pincel. Si mantenemos presionada la tecla Shift, mantendremos las proporciones originales de este sin que se deforme. En el modo Mirror podremos voltear nuestro pincel horizontal o verticalmente. Para ello tenemos los atajos de teclado de la tecla Y o X para voltear horizontalmente. Y para rotar podremos utilizar los atajos de teclado Z o Alt Z para invertir la rotación. Y dentro de Rotate, si nos vamos al modo Free, una vez que hacemos clic y llevamos nuestro cursor fuera, aparece nuestro selector de rotar, y si presionamos la tecla Control, iremos rotando de 1 grado en 1 grado, como podemos ver aquí abajo, o si presionamos la tecla Shift, podremos ir rotando de 15 en 15 grados. Y en este menú de la derecha podemos decir desde qué punto queremos que rote, por ejemplo desde su esquina superior izquierda, o desde el centro como estaba, y seleccionar un procesado. Por ejemplo, en Scale por 3 es un algoritmo diseñado para mejorar la calidad de una imagen pixelada cuando se amplía o escala a 3 veces su tamaño original. Este algoritmo se utiliza para preservar los detalles de la imagen pixelar cuando se agrandan, de modo que se vea mejor y no se vuelvan borrosos o pixeladas demasiado. Si nos acercamos y lo activamos y lo desactivamos, vemos cómo la imagen sufre variaciones. Es cuestión de probar, depende del tamaño en el que estemos trabajando, pues tendremos mejores o peores resultados. Y en la segunda opción nos da a elegir entre un procesado bilinear, que lo que va a hacer, como veis, es añadir un anti-aliasing para que los bordes se vean lo más suaves posible, aunque también puede que dé esta sensación de que quede más borrosa la imagen. Y la otra transformación básica que tenemos es aquí en Skew, la cual nos va a permitir inclinar o secar el pincel. Y como extra, aparte de seleccionar un punto y moverlo, si presionamos la tecla Alt, se hará de forma simétrica arriba y abajo, a izquierda, derecha, la distorsión de nuestro pincel. Estos 4 modos de edición básico quedan todos recogidos en un quinto, el cual los incluye todos, que es este Free Transform, el cual veremos en un tutorial aparte para explicar perfectamente todas sus opciones. Y por último tenemos una distorsión más, que sería la de Blend, la cual nos permite doblar el pincel en dirección horizontal o vertical. A continuación, el siguiente grupo que vamos a ver está enfocado a cambiar el tamaño y la forma del pincel. Estos serían Half, Double, Shrink, Make Single Color y Minimize. Tanto en Half como en Double lo que vamos a hacer es reducir o duplicar el tamaño de pincel. Por ejemplo, podríamos reducirlo a su mitad en la horizontal o doblarlo de tamaño en su vertical. O por ejemplo, doblarlo en tamaño tanto en su vertical como en su horizontal. En Shrink, con el atajo de teclado de Control más la tecla O, vamos a reducir el pincel eliminando su fila de píxeles exteriores. Y en Make Single Color vamos a convertir nuestro pincel al color principal que tengamos seleccionado en nuestro pincel de dibujo. Y en Minimize vamos a minimizar el pincel al encontrar el rectángulo de contorno más pequeño. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos hecho una captura de pincel, por ejemplo, en la que no tenemos activada el trim, si recordáis muy bien, cuando hacíamos una captura, por ejemplo, ahora mismo en esta captura hay una parte contenida por colores sólidos y otra a la derecha transparente. De hecho, si lo guardábamos aquí, veis cómo mi personaje queda a la izquierda y a la derecha queda toda una información transparente. Que esto lo podíamos evitar si teníamos activado el trim
el cual si yo hago ahora una captura y lo guardo aquí, vemos como aquí no hay una información transparente a su alrededor porque se ha centrado lo máximo posible respecto a la captura de los colores sólidos que componen este pincel. Pues esta opción de Minimize básicamente lo que hace es lo mismo que hace el Trim en el caso de que por algún motivo tengáis algún pincel que habéis importado y queréis reducir el tamaño. Yo, por ejemplo, si me vengo aquí y cargo una imagen de un pincel, por ejemplo, como esta, si yo guardo esta imagen aquí abajo, vemos que este pincel tiene contenida una información alfa a la izquierda, así que si yo me voy a Brush y le doy a Minimize, vemos como ahora mi cursor se ha centrado sobre él y si lo guardamos aquí, vemos como ahora está perfectamente delimitado. Y para que se vea bien, pues tendríamos que ir a Color, Remap Color, Brush, y aquí tendríamos el pincel bien recortado. La siguiente pareja está enfocado a la personalización y creación de pinceles. Por un lado tenemos Border, el cual va a agregar bordes dentro o fuera del pincel del color principal que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si le doy aquí con Outside, vemos cómo aparece rápidamente un Line Out y si le damos en Inside, vemos cómo se ha colocado justo por encima de los límites de mi pincel. Y si le damos a Outside Wipe o Inside Wipe, va a hacer exactamente lo mismo, pero va a sustituir el espacio interior por un espacio transparente con el alfa. Y en el modo Shade vamos a modificar el color de nuestro pincel en función a los gradientes de color creados. Así como veis en pantalla, yo tengo dibujado a Oscar con un uniforme rosa y para usar este modo lo que tendría que hacer es irme a este gradiente y activar el modo de Multishade. Si le damos a esa pestaña y ahora vamos aquí a Brush, Shade, Shade Up, vemos como todos los colores se han desplazado en mi gradiente hacia los tonos más claros. Y si le damos a Shade Down, vemos cómo se han oscurecido todos los colores en función a mi gradiente de color. En la siguiente opción de Anim Brush nos permite controlar nuestros pinceles animados que ya vimos en la primera parte de este tutorial sobre creación de pinceles animados, el cual nos permitiría avanzar o retroceder dentro de los frames de mi pincel. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo a Oscar aquí en esa primera postura, le podría decir que se mueva al siguiente frame antes de empezar a dibujar desde la primera postura. O por ejemplo que se vaya al último frame de toda esta serie de este pincel animado, la cual está integrada por 7 posturas distintas, como estoy enseñando ahora mismo en pantalla. Y aquí vemos como en la última opción que hemos hecho, hemos pasado al último frame de esta serie. Y en la siguiente opción, por ejemplo, si yo dibujo una animación, pongamos que Oscar está primero aquí, después en el siguiente frame está aquí y después está aquí, yo podría seleccionar estos 3 frames donde acabo de dibujar este movimiento, venirme a Brush, Anim Brush y crear una animación a partir de los frames seleccionados. De tal forma que ahora, por ejemplo, si me voy aquí al 8, hago clic una vez, aparece una animación, otra animación y otra animación. Y claro está, lo podríamos guardar aquí abajo con el botón derecho y vemos cómo aparece esta A de Anim Brush indicándonos que hay una animación dentro de este pincel. Y lo último, como ya hemos visto anteriormente, si le damos a la tecla A, podemos acceder al menú que controla estas animaciones que ya vimos en el tutorial anterior. Y lo último que vamos a ver es la edición y el control del canal alfa dentro de nuestro pincel. Para ello voy a hacerlo con un caso práctico que se va a entender mucho mejor. Aquí, como vemos, nosotros podemos almacenar imágenes directamente de nuestros pinceles sin tener que pasar por el proceso de exportación de una imagen. Directamente me podría venir por aquí, decir Save Brush y guardar en mi ordenador directamente mi archivo en el formato que yo desee. O por el contrario, puedo cargar un pincel. Así que voy a coger uno de ejemplo, nos dice cómo vamos a hacer el cálculo de color, le decimos que OK, y como vemos aquí, la información alfa de este pincel no corresponde con la de este proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer es eliminar la información del canal alfa del pincel para poder utilizar una de este proyecto. Así que me vengo aquí a Brush y le digo Remove Alpha. Y a continuación le voy a asignar un nuevo alfa de transparencia de este proyecto para que se vea bien el pincel. Retornamos a Brush, Change Transparent Color
Y ahora aquí manualmente me va a dejar seleccionar un color de esta paleta de color que integra el pincel para que haga la opción de alfa. En este caso, estos son los colores con los que está dibujado este sprite. Y me indica que en la casilla 255 de la paleta de color, que es esta última, es donde estaba el alfa, pero en mi caso corresponde con la primera casilla de la izquierda. Pero lo que vamos a hacer nosotros es darle a Guess, lo cual va a hacer buscar el color que mejor coincida con el alfa que esté contorneando mi pincel. Si le doy y ahora le damos a OK, vemos como ya ha desaparecido ese color de fondo que hacía la función de alfa y se ha sustituido por el de este proyecto. Ya lo único que nos quedaría para que se vea bien como hemos hecho antes, venirnos a Color, Remap Color, Brush, y aquí tenemos nuestro pincel adaptado a la nueva paleta de color. Y la última opción, si le damos a Set Second Color as Transparency, me va a permitir seleccionar mi color secundario que tengo seleccionado ahora mismo como el transparente de mi pincel. Así que si yo le doy clic, vemos como algunas partes se han vuelto transparentes porque es el color que tenía secundario. En el caso de que hubiese tenido un color secundario que no está integrado dentro de mi pincel, lo que pasa es que se vuelve la capa transparente completamente opaca. Como vemos ahora cuando he hecho clic, en vez de respetar la transparencia que había alrededor de este personaje, ha borrado la mitad del personaje que había justo debajo. Así que sin más, si te ha gustado la clase te agradezco un me gusta. Si tienes alguna duda no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y ya sabéis que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.